Bienvenidos al canal Matemática 1. Soy el profesor Luis Ricciardi y hoy en trigonometría veremos funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Para comenzar, decimos que el triángulo BAC tiene catetos de 3 y 4 centímetros y que en un triángulo rectángulo en A necesitamos hallar los ángulos beta y gamma. Veamos qué tenemos aquí. Los ángulos beta y gamma, que es lo que tenemos que hallar, y el ángulo alfa, que es el ángulo recto. Si la hipotenusa la llamamos A y a los catetos B y C y colocamos sus datos, nos quedaría exactamente esto que está aquí, ¿ven? Ahora bien, aplicando el teorema de Pitágoras, si ustedes recuerdan bien, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los cuadrados de los catetos. Reemplazamos B por 3 centímetros, C por 4 centímetros y nos quedaría, si hacen las cuentas, 25 centímetros cuadrados es igual a C cuadrado. Obviamente el radio vector, en este caso no es un radio vector porque es un triángulo, así que es la hipotenusa, siempre nos va a dar positivo, por ende vamos a tener la raíz positiva de 25 que es 5 y centímetros al cuadrado, centímetros. Por ende, la hipotenusa nos va a dar 5 centímetros. A lo dejamos al costadito y ponemos su verdadero valor. Y aquí tenemos completito los tres datos que nos interesan para hallar todas las funciones trigonométricas de ambos ángulos. Siempre hay que hacer esto, siempre hay que hacer esto. Aplicamos el teorema de Pitágoras, resolvemos uno de los tres datos que nos faltan, en el caso de que hubiera sido un cateto, también hubiera hecho una resta, y en este caso hicimos una suma de cuadrados porque es el cálculo de la hipotenusa. Ahora bien, funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Si nosotros imaginamos que estamos en un plano, hubiéramos hecho esto. X por un lado, Y por el otro, y este sería nuestro radio vector. No sé si ustedes recuerdan la circunferencia trigonométrica, sino también es muy importante que ustedes puedan recurrir a Matemática 1, donde nosotros tenemos justamente los ejercicios acerca del plano cartesiano y la circunferencia trigonométrica. PC representaba nuestro ρ, es decir, nuestro ρ ahora es A, porque esto es un triángulo rectángulo, ya no es una circunferencia trigonométrica. Solo le hice los ejes para recordar, incrustar nuestro triángulo rectángulo en el plano, pero de todos modos el ρ sabemos que es A. El B, es decir, en este caso la ordenada del punto C, sería el Y. Y el C, en este caso, sería la abscisa del punto C. De esto vimos y mucho, y de esto ustedes saben y mucho, y si no, recurrir a esos videos anteriores de trigonometría donde van a entender muy bien este tema. Pero justamente, fíjense, B sería un cateto opuesto al ángulo beta, mientras que el cateto opuesto al ángulo gamma sería C. ¿Ven? Es opuesto, se opone. Donde está apoyado el ángulo se le llama adyacente. Fíjense, beta está apoyado sobre el C. Entonces este es el cateto adyacente a B. Y este, digamos, B es el adyacente al gamma. ¿Ven? Donde está apoyado el gamma. A siempre es positiva porque es la hipotenusa y vendría a representar nuestro radio vector, nuestro antiguo radio vector, siempre positivo, que es en la circunferencia trigonométrica. Ahora bien, el seno de beta, nosotros decíamos que era ordenada sobre radio vector, ¿ven? Ordenada sobre radio vector. Pero en este caso vamos a reemplazar cada uno de estas fórmulas que las encontramos en el video anterior, así que pueden repetirse a él, por B sobre A, que en realidad es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Justamente la definición en un triángulo rectángulo es esta, el seno de un ángulo es la división entre su cateto opuesto y la hipotenusa o la razón entre ambos.
Mientras que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora bien, vamos a aspirar a algo más en este video y ver todas las funciones. Cotangente y tangente tienen mucho que ver. Fíjense, la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, mientras que la cotangente es cateto adyacente sobre opuesto. ¿Ven? El numerador pasa como denominador y el denominador como numerador. La secante tiene que ver con el segundo, con el coseno, y en lugar de ser cateto adyacente sobre hipotenusa, es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y para que ustedes recuerden, la cosecante es justamente al revés de cómo está escrita la división del seno. En lugar de cateto opuesto sobre hipotenusa, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Para poder recordar todo esto que está acá, que es un lío, quizás ustedes lo puedan recordar, de tanta repetición, al final recuerden que las cosas se recuerdan. Eso lo vimos constantemente en matemáticas, de repetir, 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 tanto va el clavo a la herradura que al final le pega el clavo, es decir, tanto va el martillo a la herradura que al final le pega el clavo, eso sigue el refrán, no el clavo al clavo, sino el martillo al clavo. En este caso, el seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno, fíjense, adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, opuesto sobre adyacente. ¿Ven? Esta es una regla mnemotécnica que en matemática es universal. En todos lados se estudia. Acá, en España, en Italia, en cualquier lado que ustedes estén, se estudia. En la China también, así que quédense tranquilos. En todo el universo. Ahora bien, si recuerdan esta regla, la cotangente, recuerden que es al revés de la tangente, es decir, el numerador pasa como denominador y el denominador como numerador. La secante va con el segundo, ¿ven? Con el coseno, y la cosecante va con el primero, al revés. Invierten numerador por denominador y quedaría estas dos fórmulas. Ahora bien, funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Tenemos de nuevo nuestro triángulo. Es bueno repetir para que el concepto quede claro. Nuestro triángulo tenía tres datos. Uno que calculamos, que es la hipotenusa, y dos catetos. Y los ángulos gamma y beta. SOHCAHTOA es nuestra regla mnemotécnica, es decir, la regla que facilita recordar las cosas. S es seno, C es coseno y T es tangente. Es el nombre de las tres, la primera letra de la palabra de la función. Por ejemplo, seno comienza con la letra S. Coseno comienza con la letra C y tangente con la letra T. Entonces, seno es opuesto sobre hipotenusa. Fíjense, si nosotros hacemos el seno de beta, es opuesto, que es beta, cateto opuesto, sobre hipotenusa, que es A. Ya no le llamamos ordenada y radiovector porque no estamos en la circunferencia trigonométrica, estamos en un triángulo rectángulo. Entonces, opuesto, que es B, sobre A, que es 3 sobre 5. Y así hacemos el coseno, que es adyacente sobre hipotenusa. Es decir, ¿dónde está apoyado este ángulo? Acá. Es el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ven qué fácil? Entonces dividen 4 sobre 5, es decir, la medida que les dieron. La tangente es opuesto, que es B, ¿ven? Sobre adyacente, que es 4. Les da 3/4. La cotangente es al revés de la tangente, es decir, dada vuelta. El numerador, es decir, matemáticamente sería 1 sobre tangente, o sea, en lugar de 3 sobre 4 es 4 sobre 3, ¿ven? La secante de B, ustedes van al otro, al segundo que está acá, en lugar de 4 sobre 5 es 5 sobre 4. Y la cosecante de B, van al primero que está acá, la fórmula es 5 sobre 3. ¿Cómo sería para leer la cosecante, por ejemplo, que es tan complicada de leer? No es tan complicada. El A sería hipotenusa, el B, el cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto o hipotenusa entre el cateto opuesto. Si hacemos las divisiones, aproximadamente, en este caso nos da exacto, pero en algunos nos va a dar aproximado. Le van a dar todos estos valores
que ven aquí. Ahora bien, funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. El triángulo con todos los datos que nos dieron, la hipotenusa calculada y los dos catetos que nos dieron como dato. La regla mnemotécnica, recuerden, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Los invito a calcular todas las funciones trigonométricas, esta vez del ángulo gamma. Si lo logran, son unos campeones, así que vamos a darles 3 segundos y yo a la cuenta de 3 lo voy a realizar. Pausen el video e intenten hacerlo. Bien, 1, 2, 3, suscríbete, de paso un poquito de publicidad, para que tengamos todos los ejercicios del curso que estamos dando de trigonometría, donde hoy estamos viendo funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Bien, el seno de gamma tendría que haberles dado 4 sobre 5, es decir, recapitulando, es el cateto opuesto, que en este caso es C, al revés de lo que veíamos en el beta, ¿no? El seno de uno es el coseno del otro y el coseno de uno es el seno del otro. Eso lo pueden corroborar. El seno de gamma es igual al coseno de beta, el coseno de gamma es igual al seno de beta. Lo pueden corroborar. Para no continuar con lo anterior, seguimos. La tangente les tiene que haber dado esto. La cotangente esto. Recuerden, la tangente es C sobre B. Fíjense, ¿quién es C? C es el opuesto de gamma y B es el adyacente, es opuesto sobre adyacente. Y la cotangente es al revés, es 1 sobre esta fracción, que nos quedaría B sobre C, que es 3 sobre 4. La secante es 1 sobre el coseno y la cosecante es 1 sobre el seno y nos quedaría esta expresión. ¿Ven? Si ustedes ven bien, fíjense, es fácil recordar que la secante tiene que ver con este segundo, ¿ven? Y la cosecante con este primero que está acá. ¿Ven? Al revés. 4 dividido 5, o 4 entre 5, y es 5 sobre 4, ¿ven? O 5 entre 4. 3 sobre 5 tiene que ver con la secante, ¿ven? El coseno, 3 sobre 5, y este 5 sobre 3. Si resuelven cada uno de estos valores, van a ver que les va a dar esto, y justamente, si ustedes ven el seno de gamma, y han anotado el coseno de gamma, vuelven al video anterior, el coseno de beta es igual al seno de gamma. Y el seno de beta es igual al coseno de gamma. Fíjense, eso lo pueden observar en sus escritos si tienen papel y lápiz y lo escribieron, o en la diapositiva anterior. Nos estamos viendo en el próximo video.